Universidad de Cartagena, Facultad de Odontología, segundo semestre. Errores innatos del metabolismo. Integrantes: Andrés Acosta Acuña, Luis Agresot Díaz, Kevin Alcázar López, Breiner Aparicio Pomares, Camilo Bermejo Paredes, Silvana Branca Ferrer y Juan Morales Rengifo. Introducción. Los errores congénitos o innatos del metabolismo son un grupo de enfermedades genéticas, las cuales son responsables de los fenotipos desadaptativos propios de cada patología, y que principalmente producen una alteración de una proteína o enzima que participa y permite que el proceso metabólico quede obstruido. La gran parte de los errores innatos del metabolismo se presentan a edad temprana, teniendo gran repercusión en la adolescencia, con síntomas y signos similares a otras patologías. No reconocerlas conduce a consecuencias importantes, siendo las más frecuentes desnutrición, convulsiones y retardo mental. A partir del siglo XX se comenzó con el reconocimiento de los primeros errores innatos del metabolismo, descritos por Sir Archibald Garrod en 1908. Garrod desarrolló el concepto de algunas enfermedades que persistían por toda la vida y se producían por una enzima la cual actuaba en un paso metabólico único. Esta tenía una actividad reducida o estaba ausente. Garrod dedujo que la acumulación de ácido homogentísico en la alcohol-tunuria se producía por una alteración en su oxidación, lo que fue demostrado 50 años después, determinando una disminución de la actividad de la oxidasa del ácido homogentísico en el hígado en un paciente con alcaptonuria. El diagnóstico y el tratamiento de los trastornos hereditarios deben poner en juego las habilidades y conocimientos de un médico general. El trastorno afecta a múltiples sistemas de órganos y personas de todas las edades. Muchas alteraciones son crónicas, pero con frecuencia hay crisis aguda. Objetivos. Primero, determinar los tipos de errores innatos que se pueden presentar y cómo pueden verse afectados los pacientes en el consultorio odontológico. Segundo, servir de herramienta teniendo en cuenta los signos y síntomas que se pueden establecer en la atención al paciente y que se encuentren relacionados con algún problema metabólico. Tercero, brindar un conocimiento detallado y elaborado de las patologías que se encuentran en la cavidad bucal. Principales enfermedades metabólicas de los maxilares. Enfermedad de Paget. La enfermedad de Paget u osteitis deformante es un trastorno crónico lentamente progresivo y de etiología desconocida pese a las demasiadas teorías que se han formulado con el correr de los años. Paget creía que la enfermedad era inflamatoria, y su punto de vista es sostenido por algunos autores anteriores. Estas teorías acerca de su origen incluyen autoinmunidad, anomalías endocrinas, etc. Diagnóstico. El diagnóstico de la enfermedad de Paget es esencialmente radiológico, reforzado por el hallazgo de una fosfatasa alcalina sérica aumentada. El cuadro clínico y las alteraciones bioquímicas suelen llevar al diagnóstico, el cual es engrosamiento de las corticales, osteoporosis circunscrita, imágenes escleróticas, iolíticas, pérdida de la diferenciación corticomedular, aumento del tamaño del hueso, engrosamiento de huesos anchos y también es de elección en el estudio de nuevas localizaciones del dolor y en el diagnóstico de complicaciones secundarias. Cuando no resulta determinante, la tomografía computarizada puede ser útil, sobre todo si es de alta resolución. La gammagrafía ósea es más sensible que la radiografía para detectar lesiones de la enfermedad de Paget, pero su menor especificidad hace que el diagnóstico requiera confirmación con radiografía convencional. En al menos una localización, la gammagrafía permite valorar la extensión y la actividad de la enfermedad. En muy pocas veces se requiere la toma de una biopsia ósea.
para obtener el diagnóstico, aunque puede ser de ayuda para diferenciarlo de metástasis osteoblásticas u osteosarcomas. Tratamiento: es sintomático, consiste en analgésicos, también son efectivos la calcitonina y el bisfosfonato, que son antagonistas de la paratohormona, ya que evitan la resorción y el depósito óseo, lo que produce reducción en los índices bioquímicos de fosfatasa alcalina e hidroxiprolina. Hiperparatiroidismo. El hiperparatiroidismo primario se caracteriza por hipersecreción de hormona paratiroidea debida a hiperplasia glandular, adenoma paratiroideo o con menor frecuencia a una adenocarcinoma. Diagnóstico. El diagnóstico de hiperparatiroidismo se confirma al encontrar cifras elevadas de hormona paratiroidea y calcio. La forma primaria del padecimiento se debe a un trastorno intrínseco de la glándula y la forma secundaria a una respuesta compensatoria a la hipocalcemia, como sucede a la insuficiencia renal. El aspecto de la enfermedad primaria varía desde los casos asintomáticos en los que el diagnóstico se establece por determinaciones rutinarias de calcio en suero hasta casos graves que se presentan letargia y en ocasiones coma. Los síntomas iniciales son fatiga, debilidad, náusea, anorexia, poliuria, sed, depresión, estreñimiento y por lo general dolor óseo y cefalia. Diversas características clínicas se relacionan con la forma primaria de la enfermedad y se describen como cálculos, huesos y lamentos. Este complejo síndrome se caracteriza por lesiones renales, esqueléticas, gastrointestinales y del sistema nervioso. Tratamiento. El tratamiento consiste en eliminar la patología en paratiroides, pero en la mayor parte de los casos el tratamiento de elección es quirúrgico, ya que ofrece mayor posibilidad de curación. Los pacientes de hipercalcemia mayor de 11 miligramos por decilitros o aquellos con signos y síntomas de la enfermedad son candidatos a cirugía. Se ha observado que la hipercalcemia prolongada puede asociarse con aumento en la morbilidad. Lo normal es debido a trastornos en la función renal. El tratamiento de hiperparatiroidismo secundario debido a hiperfuncionamiento paratiroideo por insuficiencia renal consiste en el control de la insuficiencia renal y las alteraciones bucales y dentales deben considerarse de igual manera que en la enfermedad primaria. Hipertiroidismo. El hipertiroidismo se caracteriza por secreción de cantidades excesivas de hormonas tiroideas, T3 y T4, o por aumento en las cifras de hormona estimulante de la tiroides. Se presenta más en mujeres que en hombres. En los adultos, tiene una incidencia de 3 casos por cada 10.000 personas al año. Es poco frecuente en niños y en estos, la mayor parte de los casos se presenta entre los 10 y 14 años de edad. La enfermedad de Graves es la causa más frecuente de hipertiroidismo. No se conoce la etiología exacta de la enfermedad, pero se cree que se relaciona con la producción de un estimulante anormal de la tiroides. El diagnóstico. Un signo frecuente es la hiperhidrosis. Los pacientes presentan a menudo facies rubicunda, pelo delgado y quebradizo, eritema palmar. Las alteraciones oculares incluyen retracción del parpadeo superior, retraso en el parpadeo, mirada fija y brillante que puede acentuarse por exoftalmos. Las manifestaciones cardíacas son las características tempranas y más frecuentes de la enfermedad. Las manifestaciones bucales no son características, pero sí consistentes. En niños se observa la exfoliación de dientes deciduos y rápida erupción de los permanentes. En adultos puede encontrarse osteoporosis mandibular y maxilar. En ocasiones, los pacientes se quejan de ardor en la lengua o de otros síntomas. El tratamiento. El tratamiento consiste en administrar medicinas antitiroideos o yodo radiactivo para bloquear la hiperfunción glandular. Los fármacos antitiroideos incluyen tiocarbaminas como el propiltiuracilo y el metimazol. Estos fármacos inhiben la oxidación del yodo y la yodación de los residuos tirosil.
que son 2 pasos en la síntesis de hormonas tiroideas. El tratamiento quirúrgico es otra opción, aunque hay un gran riesgo de extirpar las glándulas paratiroideas con hipoparatiroidismo subsecuente. Hipofosfatasia. Es una deficiencia hereditaria de la fosfatasa alcalina en suero o tejidos y excreción de fosfoetanolamina en orina. La hipofosfatasia es una deficiencia hereditaria de fosfatasa alcalina que se transmite con carácter autosómico recesivo. Es poco común, pero constituye una de las principales causas de pérdida prematura de la dentición primaria. Diagnóstico. Las características clínicas principales incluyen ensanchamiento de la cámara pulpar en dientes primarios, pérdida del hueso alveolar, con predisposición en la parte anterior de ambos maxilares, hipoplasia o aplasia verdadera del cemento radicular. La formación de las raíces puede ser deficiente, en especial hacia el ápice. Las coronas de los dientes afectados muestran alteraciones similares a los del raquitismo, caracterizadas por hipoplasia de esmalte. Se conocen 4 tipos de hipofosfatasia. El tipo congénito, que presenta una tasa de mortalidad neonatal en el 75% de los casos. El tipo infantil temprano, que aparece en los primeros 6 meses de vida y cuya tasa de mortalidad es de 50%. En este caso puede encontrarse calcinosis renal y un riesgo considerable de sinostosis craneal, retardo en el desarrollo motor y pérdida prematura de los dientes. El tipo infantil tardío o de la niñez comienza entre los 6 y los 24 meses de edad. En este caso, las alteraciones esqueléticas son menos pronunciadas, pero se puede observar anomalías en la estructura de los huesos largos, en particular de la metafisis, junto con alteraciones de tipo raquíticas en las uniones condroesternales. Por último, el tipo adulto es poco frecuente, se caracteriza por dolor óseo, fracturas patológicas y antecedentes de raquitismo infantil. Tratamiento. Además del control de la hipercalcemia debido a hipofosfatasia, no se conoce ningún tratamiento efectivo. En ocasiones, las altas dosis de vitamina D producen mejoría parcial, aunque es posible que este tratamiento origine hipercalcemia y calcinosis de tejidos blandos. Es muy importante proporcionar asesoría genética a la familia, así como el diagnóstico temprano de la enfermedad. Hiperostosis cortical infantil. Aparece en niños menores de 6 meses de edad. Es una enfermedad hereditaria, autosómica dominante. La etiología no es clara, pero podría deberse a una anomalía congénita de la irrigación del periósteo con la consecuente hipoxia y necrosis suprayacente del tejido blando, que da lugar a la formación de hueso nuevo subperióstico. Diagnóstico. La etiología no es clara, pero podría deberse a una anomalía congénita de la irrigación del periósteo con la consecuente hipoxia y necrosis suprayacente del tejido blando, que da lugar a la formación de hueso nuevo subperióstico. Clínicamente, la facies es característica. La tumefacción es simétrica y se localiza en el cuerpo y la rama mandibulares. La radiografía confirma el diagnóstico con un engrosamiento cortical y abultamiento del borde basal mandibular. El cuadro se acompaña de anemia, leucocitosis y aumento de la eritrosedimentación. También puede haber un aumento de fosfatasa alcalina en plasma. Puede afectar varios huesos, aunque el más frecuente es la mandíbula. Otros menos afectados son la clavícula, la tibia, el cúbito, el fémur, las costillas, el húmero y el peroné. La tumefacción suprayacente aparece en forma aguda y remite en 3 a 12 meses sin supuración. La microscopía muestra edema, engrosamiento del periósteo y aposición de gran número de trabéculas óseas finas paralelas entre sí. Tratamiento. El tratamiento es sintomático, generalmente con corticoides. La cirugía no está indicada. El pronóstico es bueno. Enfermedad de hueso fantasma. Esta enfermedad, también denominada osteólisis masiva, es poco frecuente y se caracteriza por destrucción ósea lenta, progresiva y localizada.
es un trastorno no neoplástico, es una respuesta proliferativa vascular de tejido conjuntivo poco frecuente. Diagnóstico. En la mayoría de los pacientes, este padecimiento se desarrolla antes de los 40 años de vida, aunque la edad puede variar de los 10 a los 72 años. El comienzo es insidioso, presenta dolor a menos que se produzca una fractura patológica simultánea del hueso afectado. Se localiza, por lo general, en un solo hueso, pero puede ser poliostótica y dañar huesos contiguos. Es progresiva, aunque variable, ya que el hueso dañado puede desaparecer completamente o estabilizarse, de modo espontáneo con el tiempo. Sin embargo, no presenta regeneración significativa. En la radiografía se observa al inicio más lesiones radiolúcidas intramedulares subcorticales de variable tamaño que, por lo general, presentan límites difusos, radiopacos y delgados. A veces estos focos crecen, coalescen y pueden afectar la corteza. Por último, cuando afectan los huesos largos, se produce una lesión piramidal. Tratamiento. No hay ningún tratamiento efectivo para esta enfermedad y los injertos óseos e implantes tienen poco éxito. Acromegalia. Es una enfermedad rara con prevalencia de casi 50 a 70 casos por millón de personas. Se caracteriza por un crecimiento excesivo de hueso, tejido blando y trastornos metabólicos. Los cambios son secundarios a hipersecreción crónica de hormona de crecimiento. Diagnóstico. Es más frecuente en el cuarto decenio de la vida, con igual distribución entre ambos sexos y sin predominancia racial o geográfica. Su comienzo es insidioso y a menudo el diagnóstico se retrasa durante muchos años. Los efectos locales de la masa hipofisiaria en expansión y secreción excesiva de hormona de crecimiento inducen los signos y síntomas clínicos. El paciente presenta hiperhidrosis, debilidad muscular, parestesia, hipertensión y cardiopatía. Frente abultada, hipertrofia del hueso nasal y prognatismo. Todos los rasgos faciales son toscos. Si el adenoma de la hipófisis o la hiperplasia de las células eosinófilas se desarrollan después que el periodo normal de crecimiento del individuo ha tocado su fin, el resultado es acromegalia. Como para esta época, todas las placas epifisiarias ya han desaparecido. El enfermo no crece en altura, pero ocurre una reactivación de las suturas del cráneo si el cartílago del cóndilo mandibular, el periósteo y el tejido conectivo con todas sus localizaciones. Por consiguiente, en el paciente se desarrollan huesos gruesos, manos grandes y cráneo voluminoso. Debido a su agrandamiento, la hipófisis puede ejercer presión intracraniana y producir síntomas neurológicos y trastornos visuales. Las manifestaciones bucales consisten en agrandamiento de la mandíbula y del maxilar. Sin embargo, la primera crece más rápidamente y produce una maloclusión de clase 3. Aparecen diastemas, periodontitis, gingivitis, hipercementosis y osteoporosis, mucosa bucal engrosada y labios gruesos. Tratamiento. La terapéutica se orienta a estabilizar la concentración de hormona de crecimiento con la preservación de la función hipofisiaria. Las causas de muerte relacionadas con esta enfermedad incluyen hipertensión, diabetes, infección pulmonar y cáncer. El tratamiento es la escisión transesfenoidal, la radioterapia o la administración de bromocriptina. El éxito del tratamiento se refleja a la reversión de las anomalías del tejido blando. Si bien muchas de las deformidades faciales pueden persistir, en tales casos puede estar indicada la cirugía correctiva bucal y maxilofacial, incluidas la osteotomía mandibular y la glosectomía parcial. Conclusión. Para concluir, podemos determinar y entender las diferentes enfermedades de los errores innatos en el metabolismo, los cuales se presentan desde la niñez y por lo cual estos se pueden manifestar en aspectos odontológicos.
Cada anomalía que se encuentra en los errores congénitos es importante reconocerla y entenderla para el debido diagnóstico y tratamiento que sea necesario en cada aspecto odontológico. Muchas gracias.